Ok, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos contentos de poder conectarnos en esta ocasión. Nosotros somos los Scotties y en esta noche pues se encuentra con ustedes Guido Rodríguez Álvarez y me encuentro junto a nuestro buen amigo Mateo Chávez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Un saludo. Bueno, mi nombre es Mateo Chávez y estamos aquí, ¿no? Iniciando este nuevo proyecto. Con mucha ilusión, Con mucha ilusión. con muchas ganas. Cuéntanos un poquito, Mateo, ¿cómo así nació esta idea de los Scotties? Creo que nació a raíz del trato que tenemos tú y yo, ¿no? Bueno, Kido y yo somos bastante amigos desde hace mucho tiempo. Y las personas que nos conocen, que tratan con nosotros en el día a día, creo que nos han hecho la observación de que tenemos un trato muy peculiar al momento de conversar entre nosotros, ¿no? Por alguna extraña razón que ampliaremos más adelante, yo le suelo decir Scotty a él, ¿no? Y yo A pesar también, de que su nombre es claro, Guido. y yo también igual le digo Scotty también, ¿no? Sí, es un misterio que en algún momento va a ser revelado. Pero bueno, esto es los Scotties y bueno, vamos a hablar temas bastante diversos, ¿no? Temas bastante diversos, interesantes, relevantes podría decir yo. Y que bueno, espero que Dios nos esté ayudando, ¿no? En todo lo que vayamos a hablar. Que no orinemos fuera del vacío nada más. Sí, la idea es poder compartir con ustedes un poquito, ¿no? Acerca de las experiencias que también cada uno de nosotros tiene con respecto ¿Quieres, a la quieres iglesia. café, Sí, sí, Scotty? por favor. Con respecto a la iglesia, con respecto también a la experiencia que uno ha tenido dentro del ministerio juvenil, dentro de diversos ministerios, ¿no? Y momentos que hemos podido vivir para la iglesia, ¿no? Y bueno, después de habernos presentado un poquito, hoy día vamos a tocar un tema un poco llamativo, ¿no? Uf, tema picante, Un tema diría yo. picante, diría yo, como diría el buen Washington Helguera. Queremos Como, mandarle saludos a nuestro amigo Washington Helguera Pelayo. como corresponde al primer tema de este podcast, que espero que sean muchos más, aunque realmente hemos batallado bastante para poder iniciar, para poder armar todo. Aunque se ve bastante simple, pareciera que no hemos armado nada, mi querido Scotty, pero sí hemos armado algo. Así es, así es. Ya, a ver, ¿cuál es el tema el día de hoy? Entonces, el primer tema que vamos a compartir el día de hoy se llama Complicando mi relación con Dios. ¿No? Complicando mi relación con Dios. A ver, bueno, creo que esta idea de complicando mi relación con Dios me ponía a pensar también en el título. Y creo que hay muchas formas, ¿no? Sobre todo una de las cosas que complica mi relación con Dios son los criterios humanos, ¿no? Son los estándares, las limitantes que nosotros mismos le ponemos, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos acerca de la oración, olvidamos el principio y nos enfocamos más en la forma. En las palabras pulcras, en los tiempos prolongados. Entonces, si no es un tiempo prolongado de oración, entonces no es oración. Ay, Y ni me digas a mí de tiempos prolongados de oración que yo he crecido en una iglesia donde mientras más orabas eras más ungido, tenías más Espíritu Santo y siempre por ahí pasaba la hermanita o el hermanito, ¿no? Que hasta para los alimentos oraba 30 minutos. ¿Te acuerdas de la anécdota del hermano Remigio? bueno, queremos mandar un saludo a nuestro buen hermano Remigio. No vamos a decir el apellido porque si no vamos a recibir a toda una familia. Claro. Y Pero cuéntala, claro, cuéntala. claro, claro. Me acuerdo que en una ocasión habíamos sido invitados pues, a su casa en Año Nuevo y ya habían servido los alimentos previamente a las 2 en punto de la noche. Teníamos toda la mesa servida. Toda la mesa servía. Me acuerdo de nuestro amigo Fernando que también estaba ahí. Estábamos con un filo, con un hambre. Y cuando de repente ya, ¿no? La hermanita, la esposa, ¿no? La ama de casa viene y le dice, ¿no? Al hermano Remigio. Bueno, ya Remigio, hay que orar por los alimentos, ¿no? Mi hermano Remigio pues viene, se levanta, cierra los ojos, ¿no? Levanta los brazos y comienza una oración, ¿no? A las 12 de la La noche noche. con la mesa servida. Hemos- 18 personas 18 habían en la personas. casa. Hemos terminado aproximadamente, ¿a qué hora? A la 1:48, más o menos hemos terminado. Más o menos fue una oración de 45 minutos. Más o menos, ¿no? Sí. Una oración bien, pero bien larga que nos moríamos de hambre, que algunos ya estaban pecando porque comenzaron a picar, así en plena oración comenzaron a picar los alimentos. Y me acuerdo que después tuvieron que recalentar la comida. Tuvieron que meter al microondas todos los platos. Todos mi los querido. platos. Claro, entonces, eso es a veces. Bueno, no, asumo que el hermanito lo hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? Quizás era su sentir. Pero vamos al fondo de esta cuestión, ¿no? Yo creo de que realmente hay personas, que no creo que sea el caso de la anécdota, pero efectivamente
piensan que mientras más oramos, mientras más tiempo dura nuestra oración cronometrado, más vamos a mover la mano de Dios o más Dios va a escuchar nuestras oraciones. Sí, o sea, es cierto, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? Son nuestros criterios. Obviamente lo que pasó fue una anécdota, pero esto también nos enseña, ¿no? Que aquí hay que recordar siempre los principios. No hay que tomar la oración como algo ligero, definitivamente. No podemos, tenemos que ser muy conscientes a quién estamos orando, ¿no? Pero realmente lo que Dios espera de nosotros es sinceridad, humildad, que sepamos, o sea, que seamos conscientes de por qué estemos haciendo esa oración. Y muchas veces eso como que nos limita, ¿no? Muchas veces hacemos menciones de palabras, de frases, y no nos estamos enfocando en sí, en relacionar una conversación con Dios. Claro. Una conversación. Y a través de la oración, aunque uno muchas veces no lo llegue a entender, es donde se fortalece, ¿no? Esa relación con Dios. Si bien es cierto, es importante el estudio de la palabra, si bien es cierto ¿no? El poder hacer tu devocional, como quien dice, pero el hecho de poder tener los tiempos de oración, que pueden ser pausados, breves, ¿no? Íntimos sobre todo, Largos, fortalecen, ¿no? largos, si es que sientes en tu corazón Exacto. y en tu corazón hay disposición de conversar largo y tendido con Dios, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, yo he escuchado, ¿no? En el caso yo siempre hablo y tomo como ejemplo bastante a mi mamá, ¿no? Porque ella me enseñó a orar, ella me enseñó la palabra, etcétera. Entonces yo he aprendido gran parte de las cosas que sé, que no son muchas tampoco, las aprendí de mi madre, ¿no? Entonces yo la recuerdo a ella siempre orando, ¿no? Pero orando de una manera un poco extraña para mí, ¿no? Yo era bastante joven y ella, pues, por ejemplo, decía... Señor, como tu palabra decía, ¿no? En Sofonías, capítulo 2, versículo 14, ¿no? Todo es tal cosa. Y yo decía, bueno, Dios inspiró la Biblia, entonces no creo que sea necesario que se la estemos recordando, ¿no? O tu palabra dice, ¿no? O tú que eres el dueño del mundo, tú que gobiernas la creación. Y bueno, esas son cosas que creo que, o sea, para mí, ¿no? Personalmente, no sé si para las personas que nos están escuchando sea relevante, pero bueno, para mí es algo recordar cada uno de los méritos de Dios. Tiene una parte bonita, sí, pero cuando lo repetimos en exceso yo creo que tiende a perder cierto valor, ¿no? Cuando decimos a cada rato que Jesús es nuestro Salvador, que murió en la cruz, y lo decimos tan a la ligera, hasta para hacer cualquier cosa durante la mañana, durante el día, empieza psicológicamente, mentalmente, yo creo que empieza a perder significado, ¿no? Entonces esas son algunas cositas que nosotros podemos estar metiendo cosas de nosotros en nuestra relación con Dios y la estamos complicando, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que importa en la oración, en el tiempo de intimidad con Dios, es el corazón, nuestro corazón, el estado de nuestro corazón, cómo estamos y cómo nos enfocamos para poder conectarnos con Él. Y en ocasiones, en el afán de estar buscando palabras altisonantes, ¿no? Palabras complicadas, palabras rebuscadas para sorprender a Dios, entre comillas, terminamos desviando nuestro corazón en el diccionario y no en lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué más tienes para decirnos, mi querido Jorge? También recordaba, ¿no? O sea, por ejemplo, leía este versículo que es probablemente muy conocido por muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando, que es Jeremías 33:3, ¿no? Que dice, clama a mí y te responderé, y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, me ponía a pensar el hecho, ¿no? De desarrollar este hábito de clamar, ¿no? Uno cuando se refiere a clamar, en su mente, clamar es rogar, llorar, ¿no? ¡Ah, Señor! Sí, exacto, ¿no? Algo así. Exacto, ¿no? Entonces... Aplaca tu ira, Señor, la clásica de los temblores. Entonces aquí vendría un poco el tema de enfocarse en el principio, ¿no? Clamar a mí. Yo me ponía a pensar un poco en el hecho de, en primer lugar, cuando hay situaciones difíciles, situaciones de prueba, por ejemplo, hablabas de un temblor, hay problemas en la vida, situaciones duras, situaciones de enfermedad, de pérdida, y uno desesperadamente, humanamente, ya está viendo, ¿no? Primera opción, segunda opción, tercera opción, ¿no?
Pero cuando uno reconoce, o sea, sabe quién es Dios, entonces dice, ok, tengo que acudir a Él. Mi mejor forma es orar, ¿no? Entonces, Ujú. y eso es muy importante. Creo que eso es algo que nosotros debemos practicar, ¿no? En primer lugar, enseñarnos y enseñar a los demás también. En el caso bueno, de aquellos que tienen un ministerio para jóvenes, enseñar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la oración? En primer lugar, el propósito de la oración es acudir a Dios, ¿no? Buscar una relación con Dios, buscar comunicarme con Dios. Claro. Siempre toda oración va a causar una respuesta, ¿no? Dios, por ejemplo, no audiblemente, pero a través de las circunstancias nos va mostrando una respuesta, ¿no? Puede ser positiva, negativa, y también nos puede poner en una situación de stand-by, ¿no? Como si no espera, ¿no? Entonces no es que Dios nunca responda, sino que muchas veces nosotros no esperamos lo que queremos de la oración, ¿no? Entonces es muy importante recordar aquí los principios que nos enseña su palabra, ¿no? Dice, te daré a conocer grandes cosas ocultas que tú no sabes y es más, que tú no entiendes, ¿no? Las circunstancias, situaciones que nosotros vivimos o percibimos del diario vivir, no sabemos por qué pasan. Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí, no? ¿Me merezco esto, Señor? ¿Qué cosa he hecho, no? Señor, perdóname ya, o sea, cálmate, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pero muchas veces Dios en medio de una circunstancia puede estar forjando nuestro carácter, puede estar revelando alguna falencia que tenemos, puede estar empujándonos a confesar un mal hábito o un pecado que estamos arrastrando, eh, pero siempre es Dios obrando para bien, ¿no? Obrando para bien. Entonces, algo que sí debemos practicar es el sentir, ¿no? De, oye, voy a orar porque necesito hablar con Dios, necesito hablar con mi papá, ¿no? Necesito hablar con Él. Y no porque necesito Ex- quedar bien. exacto. Entonces, Dios no es, o sea, Él sabe, Él conoce. Sin embargo, Él apunta a que nosotros seamos sinceros. No necesariamente tiene que ser palabras adornadas, ¿no? Bien elogiadoras, ¿no? Elocuentes, sino que realmente haya en nosotros una sinceridad, una cercanía para con Él. No que seamos irreverentes, ¿no? Dios, Que el trato hacia él sea como nuestro amigo. exacto, Claro, dice Jesús es tu amigo, te dicen. Generalmente, ¿no? generalmente. Comúnmente te dicen, Jesús es tu amigo. Entonces, yo personalmente no creo que a ti, Scotty, que eres mi amigo, acercarte y decirte, oh Scotty, conforme a tu corazón te ruego ahora que me sirvas café, ¿no? No creo que entre amigos tengamos ese trato, ¿no? Sin embargo, a veces, o en ocasiones, porque también lo he hecho, he tenido ese trato hacia con Dios, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no guardemos la reverencia que corresponde a la investidura, ¿no? De Dios, pero yo creo que relajarnos, ¿no? Tratar de no pensar mucho en nuestras palabras, sino en lo que realmente quiere expresar nuestro corazón al momento de nuestra oración, es clave, ¿no? Es clave para que el Señor pueda oír nuestras oraciones, ¿no? Es bastante clave. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, creo que dejando este punto de lo que es la oración, recuerden, ¿no? El principio clave es poder acercarnos a Dios siendo conscientes de quién es Él. Ahora, nosotros podemos percibir a Dios de una forma, ¿no? Esto es formalismo, esta legalidad, entonces, es más de nosotros que del mismo Dios. Claro, por Pues, ahí quizás puede haber alguno que pueda estar escuchando que diga, ¿y esos dos, por qué no están con corbata? Que están hablando de Dios, ¿no? claro, exacto, ¿no? Entonces, es muy importante separar las formas, ¿no? Del principio, ¿no? Eso es clave. Y cuando nosotros tenemos ese discernimiento, entonces vamos a poder de una forma saludable acercarnos más a Dios, Claro. acercarnos más a Dios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto el tema de la oración, ¿no? Hemos visto el tema de la oración que sí, definitivamente es algo que debería fortalecer, ¿no? Nuestra relación con Dios, pero muchas veces nuestras formas como que limitan, ¿no? Y Mm. complican, ¿no? Nuestra relación con Dios. Incluso en ocasiones las formas llegan a ser casi tan pesadas como la doctrina. En Ajá. algunas iglesias, ¿no? O sea, en algunas iglesias no se puede discutir. O sea, yo entiendo, no se puede discutir la divinidad de Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, la Trinidad, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pero tampoco se pueden discutir las formas. O Ujú. sea, se predica así, te pones corbata, las mujeres con faldón, y eso es casi como
como decir que Jesús murió en la cruz. O sea, eso es inamovible. Y bueno, también son cosas que pueden estar complicando no solamente mi relación con Dios, sino yo al ser el líder, o yo al ser el que domina, el pastor, qué sé yo, también complico tu relación con Dios, ¿no? Ujú. Hay que tener bastante cuidado con ese tema, ¿no? Es un tema delicado. Sí, sí, o sea, claro, aclarando también que sí es importante estar siempre En orden. en orden, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si es que eres invitado a predicar, creo que sería bueno también vestirse de acuerdo a la ocasión, ¿no? No vas a ir a Y predicar de acuerdo a esa iglesia, ¿no? Exacto, No es lo ¿no? mismo que te inviten a predicar a una iglesia pues en Lima, ¿no? Súper, sin denominación, súper, no sé cómo lo dicen, liberal. Liberal se podría decir, ¿no? Donde la gente pues sale de la playa y va al servicio, ¿no? Y están en short, en vivirí, y están yendo a orar al Señor, ¿no? Entonces, una cosa es que te inviten ahí, otra cosa es que te inviten a una iglesia pues un poco más conservadora, ¿no? Una iglesia que guarda un poco más las formas, ¿no? Entonces, imagina que tú provienes de la iglesia que te menciono en Lima, ¿no? Y tú dices, ah, no, acá yo predico como yo soy, y quieres subirte al púlpito o a dar una enseñanza en short, ¿no? O sea, es algo que también, bueno, hay que respetar, ¿no? Pero no son cosas fijas, pues, ¿no? No son cosas inamovibles. No es la Trinidad, no es la doctrina de Jesús, ¿no? No es la salvación, no es el plan de la cruz. Es una forma, ¿no? Yo recuerdo que siempre hay que hacer hincapié en esto. En la Biblia, en ningún lado, por ejemplo, ¿sabías que en ningún lado dice, reúnanse todos mirando hacia adelante, ¿no? Con un púlpito adelante, ¿no? Y párense para cantar, siéntense para escuchar al que dirige. Párense para las ofrendas, siéntense para... Párense para leer la Biblia, siéntense, ¿no? Y todos mirándole la nuca al de adelante, ¿no? Todos mirándole la nuca y los de adelante dándoles la espalda a los de atrás, ¿no? Creo que en todo el mundo hay diferentes formas de iglesia, ¿no? Algunos son más de auditorio, ¿no? Algunos son más alguien al centro, compartiendo una enseñanza, en media luna un trato un poco más cercano. Algunos son más formales, expositivos, otros son narrativos. Bueno, hay para todos gustos y sabores, ¿no? Hay de todos los colores. Así es. Entonces, una vez más, enfatizar, ¿no? Siempre discernir entre la forma y el principio, ¿no? Cada persona pues tiene su forma, sus preferencias, pero lo que hay que inculcar y reforzar siempre es el principio, ¿no? Claro. Ahora también quería proponer otro tema. Hemos estado hablando acerca de la oración, Proponlo. pero otro tema también que he estado viendo que muchas veces nos limita o complica nuestra relación con Dios es el temor. El temor. El temor. Por ejemplo, El temor a que Dios observe mi vida. A que me saque de la vana manera de vivir en la que ando. por, por ejemplo, hay muchos jóvenes que a lo largo del ministerio, pues uno va conociendo, ¿no? Con talentos, con dones, con diferentes habilidades que Dios pues le ha otorgado. Con mucho potencial Exacto. para servir dentro de la iglesia. Para servir dentro y fuera de la iglesia, Claro. ¿no? Y lo interesante es que hay muchos planes, hay muchas ideas, pero no lo concretan. Y sabes que este temor no solamente se manifiesta en el ministerio, sino también se manifiesta en la vida personal. Y en la vida profesional. Exacto. Entonces, muchas veces esa limitante, el temor, complica que Dios pueda hacer en nosotros todo su plan, toda su obra. Conozco un amigo que le falta constancia. ¿Ya? No soy yo. No, es un amigo, es un amigo. Bueno, ya sabemos quién es entonces. Sí. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Hace algunos años, por ejemplo, hablaba o más o menos yo idealizaba, ¿no? Algunas cosas de mi propia vida, algunos proyectos, los cuales hasta el día de hoy los mantengo, ¿no? Y a mí me ha pasado que incluso tenía a veces proyectos, decía voy a hacer tal cosa, y eran cosas pues grandes, ¿no? Que iban a causar impacto. Y yo, como eran cosas para Dios, Uh-huh. en ocasiones yo sentía que, oh, mira el ponguito está acá. Como eran cosas para Dios, yo sentía que, bueno, son cosas para Dios, entonces Dios debe querer, ¿no? Porque debe ser su voluntad porque son cosas para Él. Incluso las daba por sentado que iban a suceder y eso me relajaba.
me relajaba y no las terminaba haciendo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? Sí, pero, por ejemplo, en el caso tuyo, yo creo que tú has comenzado los proyectos. En el caso mío era un poco más el hecho de, oye, no lo vas a poder hacer, no les va a gustar, no te van a dar el permiso, no tiene, o sea, veía más lo que no podía hacer de lo que podría hacer. Y eso también gira por un tema de autoestima, me parece. También, ¿no? Pero es importante también aquí rescatar, o sea, justamente, ¿no? Dios nos va a llamar a hacer cosas. Y estas cosas muchas veces a las cuales Dios nos va a llamar son grandes cosas. Implica temor. Implica superar ese temor. Exacto. Ahora, recordemos en la Biblia cuando Dios llama a reemplazar a Moisés, ¿no? Lo llama a Josué. Y le dice, ¿no? 3 veces le dice, ¿no? No temas, no temas, no temas. Y ahí... Josué estaba asustadísimo. Exacto. Porque la imagen, lo que dejaba Moisés, o sea, su predecesor, que era Moisés mismo, había abierto el mar rojo, Scotty, o sea, no era cualquier cosa. O sea, ¿y qué tal si Josué llegaban a otro mar rojo y Josué levantaba su vara y no se abría nada? Roche, pe. Entonces, ese es el miedo que hay al momento de emprender cosas, ¿no? Exacto. Entonces, el temor yo creo que es una limitante muchas veces que supera en nosotros, en nuestra mente, quién es Dios. Y todo va ligado, ¿por qué? Porque en primer lugar tocamos la oración. Entonces, cuando yo no desarrollo a través de la oración una relación con Dios, una dependencia de Dios, el temor se fortalece en mí. Entonces, yo olvido rápidamente quién es Dios, yo olvido rápidamente quién es el Señor y las cosas que Él puede hacer. Ahora, es muy probable que siempre vamos a tener temor, pero es recordar también de que Dios, a pesar de nuestro temor, va a estar con nosotros, nos va a guiar, nos va a cubrir, va a estar en medio de nosotros. Entonces es importante recordar que las cosas muchas veces suceden no tanto por nosotros, sino por la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos llama a hacer algo que es desafiante en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento de nuestra vida buscar un buen trabajo, probablemente conocer a una chica y ya es el momento, ¿no? de lanzarte. Me estás ministrando. O probablemente también el hecho de independizarse, ¿no? Claro. El hecho de salir de la zona de confort para ir realizando ciertas cosas, emprender un proyecto en el ministerio, algo externo, o sea, un emprendimiento, ¿no? Dios nos llama, ¿no? O sea, nos ha capacitado con tantos dones, pero ¿qué nos paraliza? Una de las principales cosas, aparte de la postergación, aparte de la falta de disciplina, es justamente el temor, ¿no? Entonces Dios nos va a llevar, si es que hay un temor en nosotros, nos va a llevar a enfrentar ese temor. Sí, como sea te lo vas a topar. Así es. Sí, no se puede escapar de eso. Así es. Entonces, algo muy importante, por ejemplo, que leía, ¿no? En el libro de Isaías, ¿no? 41:10, él dice, ¿no? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Aquí lo único que dice, ¿no? La palabra del Señor dice, así que no temas. Él te dice, no temas. O sea, lo que te toca a ti es... O sea, como te dice, tú tranquilo, yo nervioso. Tú solamente no temas. No va a pasar nada, pero ¿cómo vamos a hacer y a dónde vamos a llegar? No temas. No temas. Pero, no temas. Me falta no temas. No temas. Exacto. No te preocupes. Exacto. Entonces, y aquí Dios dice, ¿no? En primer lugar, porque yo estoy contigo. ¿Ya? Luego dice, o sea, no temas. Luego le dice, no te angusties en segundo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Entonces, mi dependencia, el que me saca, el que me ayuda, en primer lugar es Dios. Claro. Y luego él dice, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No dice con mi diestra nada más, sino con mi diestra victoriosa. O sea que nos está garantizando una victoria. Exacto. Siempre y cuando no temamos. Exacto. Y hagamos la voluntad de Dios. Exacto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Dios pone en nosotros planes, proyectos, hechos, cosas que realmente, o sea, el Espíritu Santo nos inspira, ¿no? Nos motiva a hacer, nos mueve a hacer, pero podemos nosotros dudar, temer, y Dios nos dice, adelante, ¿no? Yo estoy contigo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Es más, ahora que estamos escuchando este podcast y algunos que también nos van a estar viendo, queremos también animarlos, ¿no? A examinarse mutuamente y decir, oye,
realmente he estado teniendo temor frente a estos problemas, frente a este proyecto. Lo he estado aplazando más por temor que no por hacerlo. Entonces, es importante, creo yo, evaluar. Dar ¿no? el paso. Exacto. ¿En quién confiamos, no? ¿En nosotros O en Dios. o en Dios, ¿no? Entonces, esto debe llevarnos a confiar en Dios, ¿no? Frente a esta limitante que muchas veces puede ser el temor. No sé si tú quieres agregar algo más. Bueno, lo único que quiero agregar, mi querido Scotty, es que cómo me gustaría que así como estás con las palabras pertinentes, ¿no? Para instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Para que los jóvenes cumplan su propósito. De esa misma forma te levantes cada mañana a hacer tu devocional, mi querido Scotty. Bueno, quiero aprovechar también a mandar algunos saludos. No, es una broma, es una broma. Quiero mandar también algunos saludos también a nuestra queridísima amiga que se encuentra en Moquegua. Saludos a Paola Berlanga. Ella acaba de gastar los ahorros de 2 años de su vida por haber Y de los 2 siguientes años. De los siguientes años de su vida se ha endeudado para irse nada más y nada menos que un día a Brasil. Un día. Un día, nada. Un ida y vuelta. Se pegó así por el día, vamos, nos echamos un menú por allá y regresamos. ¿Cuánto tiempo está Paulita por allá? 6 meses, creo. 6 meses. 6 meses. 6 meses tan 6 rápido meses. pasado. Sí, ya se quedaba un día más y ya era ilegal. Sí, así que ojo ahí con Paola. Ojo ahí con Paola. Le gusta entrar ilegalmente a otros países. Así que queremos mandarle un saludo a Paulita. Esperamos que estés bien, Paulita, y que pronto también pueda visitarnos aquí. Hay que hacer una aclaración. Bueno, para el momento de la grabación de este podcast, creo que tenemos 0 seguidores, ¿no? Porque no le hemos dicho a nadie que vamos a hacer un podcast. Ya les estaremos diciendo en el transcurso de la semana, la edición, ¿no? Sí, bueno, no sé si esa cámara sigue grabando, Carolita. Sí, pero ya se va a acabar. Pero ya se va a acabar. Ok, entonces... Vamos terminando. Vamos terminando entonces. Y finalmente, creo que otra de las cosas que también complica nuestra relación con Dios, y no podemos negar esto, amigo, es el pecado. ¿No? ¿Por qué me miras a mí cuando dices pecado? Bueno, creo que en realidad el pecado es algo que es hoy en día, ¿no? En estos tiempos, el pecado es una palabra muy fea. Muy fea, que la gente no le gusta escuchar. Exacto, que no le gusta escuchar. Y que adentro de la iglesia lo toman a la ligera. Los cristianos, yo me he dado cuenta de eso, Scotty. Los cristianos que ya llevamos tiempo o tenemos ya cierto recorrido al interior de la iglesia, viviendo en la iglesia, lo toman muy a la ligera cuando dicen, eres pecador. No lo toman con el tamaño que tiene esa afirmación. Pero yo creo que eso será historia para otro podcast, mi querido Scotty, porque acá tu esposa está que nos hace señas de que se va a acabar la memoria. Sí. Yo creo que hemos hablado bastante, ¿no? Hemos hablado bastante sobre cosas que complican nuestra relación con Dios y que debemos tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que va a quedar un par de temas más para la segunda parte de Complicando nuestra relación con Dios. Complicando nuestra relación con Dios. Serie de videos. Serie de videos, ¿ah? De unos 27 videos más o menos va a salir de acá. Complicando nuestra relación con Dios, porque hay harta tela para cortar. ¿Ah? Así es. Sí, así ahorita es. Mira, habíamos empezado con uno. Dijimos, vamos a hablar de esto. Y hemos terminado hablando de la baja autoestima, hemos terminado hablando sobre la decisión, la voluntad de Dios. Hay demasiadas cosas de las que podemos hablar, pero creo que con el pasar del tiempo, de las semanas, ya en los siguientes episodios de Los Scotties, vamos a estar tratándolo con más fondo o más detalle. Así es, entonces queremos animarlos también a las personas que nos escuchan, a las personas que también nos van a estar viendo, que por favor puedan compartir este podcast, este video, estas charlas. Si ustedes también tienen algunos temas que sugerirnos, sería excelente para nosotros. En los comentarios. En los comentarios allí puedan pasarnos la voz, aquellos que nos conocen, escríbanos qué temas les gustaría a ustedes también poder escuchar. Saludos también vamos a mandar. Y recordarles... Por un yapeo de 50 soles. Recordarles que la intención es poder compartir con cada uno de ustedes, que este tiempo sea de bendición y poder nutrirnos mutuamente, pues, acerca de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Y de nuestra relación con Jesucristo. Exactamente, mi querido. Así que solamente recordarte algo, Mateo. Dime, Scotty. Deja de estar orinando fuera del vacío. Fuera del baño. Ok, bien, hasta ya aquí. explicaremos esas cositas. Bueno, muy bien, eso Creo es que todo. la idea ya murió. Mira acá, despídete de acá. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias con ustedes, Guido Rodríguez Álvarez y...
Mateo Chávez. Y nosotros somos Los Scotties. los Scotties. Nos vemos pronto, cuídense. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.